días he estado hablando acerca de la epístola. ¿Saben de cuál epístola, verdad? Primera de Pedro. Ahí hemos estado estacionados, porque es una epístola rica, una epístola con tantas enseñanzas. Hemos aprendido tanto. Y esta epístola, como hemos dicho ya en otras ocasiones, fue escrita a una iglesia que estaba sufriendo, a una iglesia que estaba siendo oprimida, a una iglesia que estaba sufriendo rechazo, calumnias y persecuciones por parte de sus vecinos, por parte de la sociedad, por parte de su medio ambiente, porque ellos habían salido del paganismo, habían dejado las costumbres paganas, la idolatría, la maldad, la corrupción, el pecado, todo eso lo habían dejado y ahora estaban siendo presionados, afectados, perseguidos, calumniados por todos sus vecinos y por toda la comunidad. Pedro lo que les escribe a ellos no es una carta bonita como una carta para una iglesia que está en un lugar tranquilo como nosotros, espacioso, con aire acondicionado, disfrutando la vida. No le está escribiendo a una iglesia sin problemas, a una iglesia sin dificultades. Pedro le está escribiendo a una iglesia que está atravesando por dolor, que está atravesando por sufrimiento. Pedro los exhorta. Ahora, Pedro no les exhorta desde un pánico, desde un temor. Él no les exhorta con nerviosismo, con miedo, con inseguridad, con ansiedades, sino que Él les exhorta conforme a la doctrina de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y les anima a continuar hacia adelante, puesto que Dios ha hecho tantas cosas grandes en ellos. Ahora no era el momento para ellos aflojarse, no era el momento para ellos desmayar, para tirar la toalla. Y uno se pregunta, ¿qué se le puede decir a una iglesia que está sufriendo? ¿O qué se le puede decir a una persona que está sufriendo? Me imagino que tanto tú como yo atravesamos por retos, por desafíos, por dificultades, por presiones, por injusticias, por rechazo. ¿Qué se le puede decir a una persona que está atravesando por el dolor? Hoy vamos a comenzar a hablar de las exhortaciones que el apóstol Pedro le da a esta iglesia. Ya hemos hablado de otras cosas, de la esperanza que ellos tienen, de cómo Dios los ve, que han sido los redimidos, los elegidos, los que han nacido de nuevo, los amados por Dios. Hemos visto tantas cosas preciosas, el sufrimiento, las dos caras de la moneda, sufrimiento y gloria. Pero hoy vamos a comenzar a ver qué Pedro les dice a una iglesia, a unos hermanos que están atravesando por presiones. ¿Qué Pedro te dice a ti? ¿Qué el apóstol Pedro, qué la palabra de Dios nos dice a nosotros que estamos atravesando por situaciones difíciles? Y voy a tomar el primer capítulo, capítulo 1, el versículo 13. El versículo 13, por ejemplo, dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Esta es la primera exhortación que el apóstol Pedro le da a esta iglesia. Preparen su entendimiento para la acción. Esto es, velen, estén alertas, estén pendientes. Sean sobrios, es decir, no adormecidos, no embriagados. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación, en la manifestación de Jesucristo. La primera exhortación que el apóstol Pedro da a esta iglesia es: manténganse vigilantes. En medio del dolor uno no puede descuidarse. En medio de la aflicción, en medio de la presión, de la injusticia, del rechazo, hay que estar pendiente. Uno no puede dormirse, uno no puede adormecerse. Uno no puede permitir que las circunstancias metan a uno en una espiral
descendente de depresión, de decaimiento, de tristeza y que uno pierda la sensibilidad. Es probable que en medio de las dificultades ellos tendían a bajar la guardia, a decir, bueno, esto está demasiado difícil, esto no podemos seguir hacia adelante, nos desanimamos, nos decaemos. Es probable que en medio de tanta maldad, de tanta opresión, en medio de tantos problemas, ya las cosas que ya ni siquiera nos sorprenden, que uno ve el pecado a tanta profundidad que ya no importa cómo la gente se conduzca, ya no importa lo que la gente hace, porque ya nada nos sorprende, ningún acto de corrupción, ningún acto de maldad, ningún acto sexual descabellado, como que ya nada nos sorprende y uno tiende como a tirar la toalla, a decir, bueno, esto se embromó, ya esto no tiene solución. Y el llamado de Pedro es, no, un momentico, manténganse alertas, en medio de las presiones, en medio del dolor, en medio de la decadencia moral, manténgase sobrios, manténgase despiertos, vigilantes, atentos. Y dice el versículo 13, la parte B, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación, en la manifestación de Jesucristo. Lo segundo que el apóstol Pedro dice aquí en este versículo es que pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra visión, no aquí en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, sino en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que estamos viendo hoy, por lo que estamos atravesando hoy, el dolor, la aflicción, la injusticia, esto no será para siempre. Llegará un momento en que tendremos otro estado de cosas. Llegará un momento en que disfrutaremos de la belleza de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la armonía de Dios. Por eso dice, mantengan su esperanza, no en una empresa, no en un gobierno, sino mantengan su esperanza en lo que Dios va a traer, en esa salvación completa que Dios les va a traer. Como vimos en mensajes anteriores, nosotros somos los agraciados de Dios, somos los elegidos, los escogidos por Dios, somos los amados por Dios, los redimidos, los que Él ha comprado, los hijos de Dios, a quienes Él nos hizo nacer de nuevo, que somos nueva criatura. Por eso nuestra visión, nuestros ojos, nuestra esperanza no está en esta tierra, sino en lo que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Aquí la exhortación es a vivir de manera diferente a como vivíamos antes. Estas personas, esta iglesia a quienes Pedro les escribe, vivían en los desenfrenos naturales de las personas de su época. Desenfrenos, malos deseos, siguiendo los deseos de la carne, sus ambiciones, la idolatría, el paganismo, el sexo, el egocentrismo, el orgullo, la envidia, la murmuración. En eso vivían ellos y así también vivíamos nosotros. Dice ahora, no se conformen, no vivan, no se asemejen a los deseos que ustedes antes tenían cuando vivían en ignorancia. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, estábamos en tinieblas. No teníamos revelación, no conocíamos a Dios. Por eso hacíamos tantos disparates. Por eso nos metíamos en tantos líos, hacíamos tantas cosas, vivíamos de una manera tan desordenada, sucia, en el pecado, en el fango. Y éramos por naturaleza, dice el apóstol Pablo después en otra carta, éramos por naturaleza hijos de ira, íbamos hacia una condenación, vivíamos de espaldas a Dios. Pero por la intervención de Dios, por la intervención milagrosa,
amorosa de Dios, esa vida quedó atrás. Por eso que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Antes éramos llevados por la corriente de este mundo también, de acuerdo a los parámetros, a los valores del mundo, a lo que el mundo anhelaba, a lo que el mundo decía, a lo que el mundo nos trazaba. Pero no solamente esto, sino que también éramos llevados, influenciados por espíritus malignos, por demonios, aún sin nosotros saberlo. Fíjense cuántos feminicidios, cuántos malestares en la familia, cuántos robos, cuántos pecados, cuántas maldades, cuántas cosas diabólicas nosotros vemos en este mundo a nivel de sexo, de relaciones, de adultos, con niños, de adultos, con bestias, de todo se está viendo en este mundo. Esto no es una obra meramente humana, es una obra maligna, demoníaca, que está influenciando. ¿O ustedes creen que cuando alguien se enoja locamente y mata a alguien, eso es algo solamente humano? No, ahí hay unas fuerzas demoníacas que inciden en el ser humano, y así andábamos nosotros antes. Quizá no al nivel de muchas de estas personas, pero nosotros sí podíamos ver esos rasgos de enojo o de sexo o de orgullo o de envidia que el diablo incidía en nuestras vidas. Dice aquí que ya no nos conformemos a esos deseos que antes teníamos. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas. Ahora estamos en la luz de Dios, estamos en la revelación de Dios, ya no estamos en tinieblas. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que conoce a Dios, ha tenido un cambio en su vida. No vive como vivía antes. No es perfecto, está en un proceso de perfeccionamiento, pero no vive como vivía antes. Y es más, una muestra de que hemos conocido al Señor, de que hemos tenido un real y efectivo encuentro con Cristo, es que nuestra vida cambia. Tenemos una vida diferente, tenemos una vida cerca de Dios, comenzamos a ver las cosas de manera diferente, actuar de manera diferente. Claro, hay que ir creciendo, porque hay algunos que se quedan estancados. Hay algunos cristianos que sí conocen al Señor, pero se quedan como pasmados. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Un fruto que está pasmado. Eso es lo más terrible. A mí me encantan los aguacates. Y cuando compro un aguacate, lo compro verde y estoy esperando que se madure. Pero hermanos, a veces hay aguacates que nunca terminan de madurarse. Y se quedan duros. Y uno lo aprieta un chin y como que sí, como que está un chin. Pero no, miren, no hay forma. Tú lo puedes dejar un mes y no se llegan a madurar. Permanecen duros. Así hay cristianos que permanecen duros, son cacoduros, como que no crecen, no maduran. Dice entonces aquí que no andemos conforme a los deseos que antes teníamos. Esta palabra se usa 2 veces en la Biblia y quiere decir asimilar. Es llegar a convertirse en algo, en ser similar a algo. Es como cuando uno anda de acuerdo a cierto patrón, tomar la forma, identificarse esencialmente con algo. Entonces lo que dice, no anden, no cumplan sus deseos como lo tenían antes, que su vida no sea conforme a los deseos que ustedes antes tenían. Como hijos obedientes, no se conformen, no se amolden, no vivan esos patrones que ustedes vivían antes. No seamos moldeados, no seamos parecidos al mundo. El mundo, hermanos, tiene su forma de conducirse. El mundo tiene su forma de hacer negocios. El mundo tiene su forma de enamorarse entre las personas, de formar relaciones. El mundo tiene sus formas, tiene sus valores o sus antivalores. Nosotros no nos conformamos, no nos asemejamos, no nos identificamos, no caminamos en los patrones del mundo.
en una relación de pareja en el mundo tienen su forma de relacionarse, con pelea sucia y lucha de poder. Y tú me eres infiel, pues también yo te soy infiel. Tú me dices esto, también yo te digo esto. No, nosotros no vivimos de esa manera como el mundo lo hace. Nosotros vivimos de otra manera, de acuerdo a otros patrones y de acuerdo a otros valores. Por eso dice aquí, como hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? ¿A quién? Obedientes a Dios, obedientes a la palabra de Dios. Los cristianos somos luz, somos hijos de Dios y tenemos una autoridad que está por encima de toda autoridad terrenal. Por tanto, en medio del dolor, en medio de aflicciones, en medio de persecuciones, en medio de injusticias, nosotros seguimos obedeciendo a Dios. No es porque tú me hiciste esto, tú me hablaste mal, no es que por eso yo te voy a hablar mal también. Porque tú me fuiste infiel, yo te voy a ser infiel. No, nosotros no somos afectados, no somos moldeados por la conducta, por las malas acciones de este mundo. Tú me engañaste, pues yo te engaño también. Tú me dices esto, yo te digo lo otro. No, nosotros somos afectados, moldeados por lo que Dios nos está diciendo, ordenando. Nuestras vidas las rige Dios, las rige la palabra de Dios. Por eso el cristiano actúa como en una contracultura. Como decíamos el jueves, lo normal, entre comillas, lo humano, es como decía la ley de Newton, que una fuerza en una dirección trae como consecuencia, como reacción, otra fuerza en dirección contraria y con la misma intensidad. Tú haces esto y yo hago esto. Pero no, en la Biblia se muestra que hay una ley diferente, no devolviendo mal con mal, sino devolviendo bien al mal que me han hecho. La palabra áspera, reaccionando igual, hace subir el furor, mas la blanda respuesta aplaca la ira. Por eso nuestra vida, nuestra conducta, nuestras reacciones no son dirigidas, no son controladas por el mundo, ni por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, por mi suegro, por el jefe, por el subalterno, por el compañero, por nadie, por un chofer de carro público, por un guagüero, por nadie. Mi conducta está dirigida, controlada por Dios a través de su Espíritu Santo, no por el medio circundante. Nosotros hemos descubierto, contrario a lo que la ley natural dice, que cuando tú aplicas un impulso a algo, eso ocurre, tiene una consecuencia, que una acción trae una reacción. Nosotros hemos descubierto que no, que eso obligatoriamente no es así, que entre una causa y efecto natural nosotros podemos introducir una respuesta diferente a la esperada, una respuesta diferente a esa acción, una respuesta que viene del cielo, una respuesta que viene de Dios. Así que, mi amado hermano, no hay justificaciones para el pleito, para el conflicto, para el altercado, para la envidia, para la vanagloria. No hay justificaciones, no importa lo que esté aconteciendo a mi alrededor. Tú y yo tenemos una temperatura espiritual independiente de lo de afuera. Nosotros tenemos un termostato espiritual adentro que nos dice cuál es la temperatura a la cual nosotros debemos tener. No somos afectados por la temperatura externa. Si hace mucho calor afuera, hace mucho calor interno. Si hace mucho frío afuera, hace mucho frío interno. No somos afectados por la maldad de afuera, por las acciones malas de afuera. Nosotros tenemos la bondad de Dios.
tenemos los valores de Dios, tenemos el carácter de Dios, el fruto del Espíritu Santo adentro, hermanos. Por eso el apóstol Pedro le está diciendo a estos hermanos, en un sentido, no se dejen llevar por el mal circundante, no se dejen llevar por eso. Ustedes tienen a un Dios que es santo, a un Dios que es bueno, que es lo que dice en el versículo 15. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor, con reverencia durante el tiempo de su peregrinación. Por eso no importa lo que esté pasando en este mundo, cuánta corrupción, cuánta maldad exista, nos estén rodeando. El llamado nuestro es a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ese es el llamado, porque dependemos de nuestro Padre Celestial que es santo. Ahora, ¿qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado, separado. Dios es santo porque está apartado de la maldad de este mundo, de la impureza, del pecado de este mundo. En Dios no hay maldad, no hay mentira. Nosotros somos santos porque estamos apartados de este mundo para Dios, caminando como Dios camina, con su gracia y con su ayuda. Por eso dice aquí que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No que seamos santos cuando estamos aquí en la iglesia, en la congregación, sino que seamos santos, que seamos puros, que seamos humildes, que seamos íntegros, honestos, que actuemos con amor, con misericordia en todo lugar donde estemos. Ya sea en la casa, en el hogar, con la familia, ya sea con los vecinos, ya sea en el trabajo, en la universidad, en la escuela, cuando estemos en algún tipo de negocio, en algún tipo de proyecto, en la calle, que seamos santos, que andemos con pureza, que obedezcamos a Dios donde quiera que estemos. Y de esa manera, donde quiera que estemos, nosotros vamos a hacer luz, vamos a irradiar la luz de Dios, y donde quiera que lleguemos, dice la Biblia, que se va a oler el olor de Dios, el olor de su conocimiento. Cuando estemos hablando con la gente y los demás estén observando cómo nos tratan, o con agresividad, o con orgullo, con prepotencia, con dejadez, y uno les responde de una manera amable, uno les responde de una manera amorosa, misericordiosa, bondadosa, la gente va a decir, pero ¿y qué tipo de persona eres tú? ¿Qué hombre, qué muchacho, qué mujer eres tú? ¿Por qué tú les respondes así tan bien cuando te han tratado tan mal? A eso estamos nosotros llamados, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Santo no es estar de rodillas todo el día orando. Eso es bueno. Pero la santidad es en toda nuestra manera de vivir, en todas nuestras transacciones, en nuestras relaciones, en nuestra relación de pareja con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras autoridades, con nuestros subalternos, con nuestros compañeros. Ser santos, a eso, hermanos, Dios te ha llamado, Dios nos ha llamado. A ser santos en toda nuestra manera de vivir, a sacarnos esos malos deseos que nosotros antes teníamos, a sacarnos ese tigueraje que hay en el mundo, esa maldad del corazón que hay en el mundo, esa avaricia y esas ambiciones. Este era un gran desafío para unos cristianos en aquel tiempo, viviendo en opresión, en injusticias, en ataques. Pero otra vez, nuestra conducta, nuestras acciones, reacciones no están marcadas por la gente que nos rodea, sino que somos guiados y afectados por Dios. Dice el versículo 17 en la segunda parte, condúzcanse con temor, con reverencia durante el tiempo de su peregrinación. Este temor no significa que nosotros andemos con miedo, comiéndonos las uñas, con inseguridad. No, es un temor a Dios.
Es un temor a las consecuencias que pudiera acarrearnos, salirnos del camino. Es a tener conciencia de que Dios es un Dios justo, que un día vamos a dar cuenta a Dios por nuestras acciones. Hermanos, cuando yo veo gente andando, Dios mío, en tanta arrogancia, en tanta vanagloria, con tanta maldad, digo yo, pero es que estas personas no tienen temor de Dios. No piensan que un día se van a tener que encontrar cara a cara con Dios, que un día todos nosotros vamos a estar frente al tribunal de Cristo, al tribunal de Dios, y que un día vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho. Que hoy los que andan con arrogancia, llevándose el mundo por delante, un día van a ser juzgados. Y ese es el temor de Dios. Y no solamente que un día, sino que aún aquí en la tierra, lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y ese es el temor. Un temor que no es miedo, es un temor a las consecuencias. Como yo he dicho antes, si tú tienes un cable vivo aquí de corriente, de un altísimo voltio, tú no vas a tratar ese cable de corriente de una manera simple, ingenua. Tú vas a tener temor. ¿Cómo voy a tratar ese cable? Que me voy a poner unas botas, unos guantes, voy a buscar algunas cosas para protegerme, porque conozco las consecuencias de pegarme a un cable de corriente o a una estufa con una olla que está caliente, que está ardiendo. Sabemos que nos vamos a quemar. Tenemos temor de las consecuencias. Y como alguien una vez dijo, hay cristianos que le tienen más temor al diablo que a Dios. Ay, que aquí hay un demonio, hay que cuidar, mira, no, que tú no puedes orar así porque un demonio, que sé yo cuánto, y que si tú le pones la mano a una persona que se te pasa el demonio, y viven con un temor del diablo. Sin embargo, no le temen a Dios. Pecan y hablan mentiras y dicen y tornan y avasallan y no le temen a Dios, no le temen a las consecuencias. Dice aquí que vivamos con ese temor reverente. Eso implica que vamos a cuidar nuestras palabras, nuestras acciones. Una acción deshonesta, con falta de integridad, una mentira, un avasallamiento, un aplastar a otras personas, el orgullo, la vanagloria, el sexo, la lujuria, las cosas que me doy permiso para ver en internet, ver en la televisión. Temor de Dios en nuestros corazones. Dice, en todo el tiempo de su peregrinación. Nosotros somos peregrinos. Estamos de paso en esta tierra. Todo lo que vemos, todo lo que atravesamos, todo el dolor o las presiones, el sufrimiento, todo esto es temporal, hermano. Además dice la Biblia que somos extranjeros, que no pertenecemos a este lugar, a su sistema, a sus valores, los valores de este mundo. Y dice el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El amor sincero que dice aquí hacia todos es el resultado de haber purificado nuestras almas, cosa que solamente Dios puede hacer. En obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Hermanos, nadie puede amar de manera sincera, de manera honesta, entrañable a todos si no es con el amor de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es lo que nos permite amar a los demás, amar aún a nuestros enemigos. Hay personas que no pueden amar y yo lo entiendo, o son muy egoístas o han sido muy lacerados, muy maltratados. Cuando Cristo viene a una vida que nos perdona, nos sana, nos limpia, nos restaura, entonces tenemos la capacidad dada por Dios para amar con sinceridad, amar a los demás.
Y Pedro les da esta exhortación porque era muy probable que a causa de la persecución el amor se enfriara, que a causa de la persecución se podía destruir la armonía, la unidad entre los hermanos. Y Pedro quería resguardar a las congregaciones del daño que eso podía engendrar, siendo que los cristianos estaban siendo rechazados por los demás en sus ciudades y pueblos. Necesitaban más que nunca el apoyo el uno del otro, el apoyo, la aceptación de sus hermanos en la fe. Pedro les exhorta que aún en medio del dolor, de la persecución, de las presiones, que se amen profundamente, entrañablemente. ¿Y saben lo que significa esta palabra entrañable? Es intenso, constante, con seriedad constante, con fidelidad, con lealtad. Es un amor que no cambia, que no fluctúan, aunque vengan vientos de adversidad. ¿Cuántas familias no han sido destruidas a causa de un golpe duro, de un sufrimiento, de un dolor? Y entonces comienzan las culpabilidades y acusaciones y contraacusaciones y condenaciones y los intereses a primar y los pensamientos y las elucubraciones, y se desbarata una familia, se rompe la amistad, se rompe la relación, ese amor que existía, ese vínculo que existía. Lo que Pedro está diciendo: aunque hayan problemas, aunque haya dificultades, manténganse unidos, amándose con esa lealtad, amándose con esa intensidad, porque en medio de la dificultad muchas veces el amor puede enfriarse. Viene la desarmonía, viene la confusión, vienen los pleitos. Y precisamente en los momentos difíciles es que hay que mantenerse unidos. En esos momentos difíciles es que hay que mantener y fortalecer los vínculos. Hay que ser leales y hay que ser fieles. Aquí en el capítulo 1, Pedro termina con estas exhortaciones que acabo de compartir. Hay más exhortaciones en los siguientes 4 capítulos, del 2 al 5. Quiero decirte, hermano, no tires la toalla. Es verdad que hay sufrimiento, que hay problemas, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la ciudad, sea con cosas personales. Sigue hacia adelante, que el Señor está con nosotros. Una de las cosas que habíamos dicho es que el Señor nos guarda, que somos guardados por Dios en este caminar. Una de las cosas que hemos dicho es que no estamos solos, que Dios conoce nuestro dolor, que Dios conoce nuestro sufrimiento. Así que continúa hacia adelante, sigue haciendo lo que es correcto. No te dejes arrastrar por la corriente de este mundo, no te dejes arrastrar por las maldades de este mundo. Mantente siendo leal a Dios, mantente siendo puro, mantente siendo santo, mantente respondiendo como a Dios le agrada, para que seamos elogiados, aprobados, aceptados por Dios, y que en todas nuestras acciones nosotros saquemos una sonrisa a Dios. No pienses que haciendo el mismo mal que el mundo está haciendo, que el compañero, la compañera, el jefe te hace, no creas que tú vas a salir ganando. Dice la Biblia: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios está contigo. Tenemos una esperanza gloriosa, algo maravilloso que nos está esperando. Por eso nosotros decidimos seguir a Cristo sin importar las circunstancias. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Así es, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús delante, Jesús delante y el mundo atrás. Jesús delante y el mundo atrás. Jesús delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús delante, cántalo conmigo, ponte de pie. Y el mundo atrás. Jesús delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque mis padres me deshereden, aunque mis padres me deshereden, aunque mis padres me deshereden, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido. No vuelvo atrás. Jesús delante, Jesús delante y el mundo atrás. Jesús delante. Un baterista por ahí. Jesús delante. No vuelvo atrás. Así es. Hermanos, nosotros vamos para adelante.
Y no somos políticos, pero es para adelante que nosotros vamos. Con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios, nosotros vamos para adelante, hermanos. Nada ni nadie podrá derrotar a un creyente. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, andando en santidad, andando en bondad, en misericordia, en amor. Dios nos acompaña. Dios está contigo en tus luchas. Dios está contigo en medio de las dificultades, de los desafíos. Dios está con nosotros. Su poder nos guarda en todo este peregrinaje. Su poder está con nosotros, hermanos. No estamos solos. La iglesia también está con nosotros, nuestros hermanos. Por eso buscamos la ayuda de nuestros hermanos, la ayuda de Dios a través de nuestros hermanos, en oración, hablando, escuchándonos, ministrándonos, imponiéndonos las manos.